Hola, hoy vamos a actualizar este MacBook Air, que lo voy a decir bien porque suelo decir Air y se dice Air, y le vamos a actualizar el disco duro. De serie trae un disco duro de 64 GB y le vamos a poner uno de 240 GB. Hay varias cosas que hay que tener en cuenta a la hora de comprar el kit, y es sobre todo la fecha del ordenador, porque dependiendo mucho de qué año es el ordenador, va a valerte un kit o otro, y esto hay que tenerlo en cuenta, porque si no, no te vale. En este caso, por lo que yo he podido ver, sería por el largo del disco duro. Este en concreto se llama JetDrive 520, que pertenece al MacBook Air del 2012, como podéis ver aquí. Y este kit está muy bien porque te trae, por ejemplo, los destornilladores que te hacen falta dos, que son tipo Tor, y te los trae. Así no tienes que estar preocupado en buscar qué paso tiene, qué medidas y demás. Este sería el disco. Trae también una cosa que es muy útil y ahora os explicaré por qué, que es una pequeña caja externa para este disco. Es USB 3, si no me equivoco, lo cual va a hacer que la transferencia sea bastante rápida con el ordenador. Y debajo, un momentito, las instrucciones, los cables necesarios y los dos destornilladores que os decía. Uno rojo, vamos a utilizar el destornillador para sacar este, y uno gris o negro, vamos, gris oscuro. El gris oscuro es el de los tornillos del Mac, y el rojo es para el disco. El disco tiene un tornillo que lo fija y es para quitar el disco. Entonces, bueno, con este kit, pues vamos a decir que tenéis todo lo necesario. Yo voy a utilizar unas pincitas a la hora de sacar el disco para apoyar, para hacer un poquito de palanca. Una cosa que tenéis que tener en cuenta antes de empezar con el procedimiento del cambio del disco duro es lo que os dije en otro vídeo que hice, el tema de la electricidad estática. Entonces, antes de tocar el interior del ordenador, deberíamos descargarnos. Una forma es tocar algo de metal que tenga bastante masa, las patas de esta mesa, un grifo de metal, eso nos descargaría, y lo ideal sería tener una pulsera conectada a masa. Pero lo vamos a hacer con mucho cuidado, nunca tocando ninguna pista ni ningún componente electrónico, ni del disco ni del ordenador. Y previamente me descargaré con la mesa. Bueno, dicho esto, esta sería un poco la parte electrónica o la parte, vamos a decir, física. Pero otra cosa que vamos a hacer también ahora va a ser pasar el contenido de este disco duro del ordenador a este otro disco duro. Ahí es donde vamos a utilizar la caja. La caja la vamos a utilizar para meter dentro del disco y volcar todo tu sistema operativo y los datos que tengas a este nuevo disco. Que yo sepa, reconoce la nueva capacidad, por lo tanto, 64 GB van a pasar a ser 240 GB, pero con su sistema instalado. Vamos a coger este disco y lo vamos a meter en la caja externa que trae el kit, para poder volcar luego los datos del Mac al disco. Y posteriormente volveremos a sacar el disco de aquí, lo introduciremos dentro del ordenador y ya tendremos el disco puesto. Bueno, trae este cosita que parece que es un puro de metal. Y aquí trae la electrónica donde va a ir acoplado el disco. Y lo encajamos con cuidadito aquí, procurando no tocar ningún componente ni ninguna pista. Y ya lo encajamos ahora en la caja, que entre bien aquí. ¿Veis? Que tiene que entrar ahí. Para que estas dos muesquitas que tiene la caja, veis que ha entrado bien y que encaja. Y una vez que ha encajado, pues veis dos tornillos, un tornillo, el sentido de la tapa. Lo ponemos aquí bien. Y ya está. Ahora lo atornillamos. Estos son los 3 tornillos que trae. Con cuidadito, siempre sin hacer fuerza, que no es necesario dejarlos súper apretados. Solo lo suficiente para que no se abra y tampoco para que no se suelte el tornillo. Bueno, los 3 tornillos y ya está completado. Aquí viene su cablecito USB 3, no solo porque es azul, sino porque luego lleva del otro lado este conector doble, que uno es la alimentación y otro son los datos, ¿no? Encaja perfectamente y ya tendríamos montado el disco externo. Y ahora vamos a pasar a la parte del Mac donde hacemos el clonado del disco duro a este disco duro. Ya tenemos el disco preparado y lo vamos a conectar en su puerto USB. ¿Sí? Ahora lo encendemos y hay que pulsar a la vez comando R cuando arranca el ordenador. Le damos a encender y comando R. ¿Habéis escuchado el sonidito? Comando R. Tardará un poco en arrancar. Veis que está montando el disco. Estamos en el menú de arranque de las utilidades después de pulsar comando R, recordarlo. Y ahora vamos a darle a utilidad de discos. Aquí. Lo señalamos. Vale. Esperamos que reconozca los discos y como podéis ver está el del sistema operativo, Macintosh HD,
y el que hemos puesto, 240 gigas. Lo que tenéis que hacer ahora es señalar el disco, ¿ves? El que pone sin título, y le decís borrar. Lo ponéis en Mac OS Plus con registro. Borrar. Va a borrar el contenido. Tarda un poquito. Ya está. Nos vamos a Macintosh aquí y le decimos restaurar. Va a abrir otra pestaña, ¿ves? Dice origen y destino. Ojo, si os sale como blanquito, es semitransparente, quiere decir que está bloqueado. Tenéis que darle aquí a desbloquear. En este caso está desbloqueado ya y no lo dice. Pero habría un icono aquí que pone desbloquear. Le pulsaríais y tendríais que meter la contraseña y ya el disco está desbloqueado. Bueno, vamos a copiar el contenido del disco duro del Mac, del interno, al externo. ¿Ves? Que es este de aquí, va a pasar al sin título. Entonces, señalamos aquí el disco del Mac y le decimos restaurar. Como veis, está puesto origen, el disco del Mac. Y de destino, pulsamos en sin título y lo arrastramos aquí. Bueno, ahora pulsamos aquí, que se me ha cambiado sin querer, y le decimos el origen. Bueno, origen Macintosh HD y destino sin título. Siempre el origen es el disco interno y el destino es el disco externo. Y una vez que lo tenemos configurado, le damos restaurar. Si os dais cuenta, el mensaje de advertencia dice: seguro que desea borrar sin título y reemplazar su contenido con el contenido de Macintosh HD. Es justo lo que queremos hacer, copiar el contenido que tiene nuestro disco duro interno al externo. Le damos. Bueno, una vez que ha terminado, pues salimos de la ventana y apagamos el equipo. Una vez que se ha apagado, lo que haremos será desconectar el disco externo y abrir el Mac para sacar su disco y sustituirlo por el que está aquí dentro. Bueno, estos tornillos son muy delicados, son Tor, y hay que hacerlo con mucho cuidadito y con buena letra. Estos dos son distintos, son más largos, y los demás son cortos. Entonces, bueno, vamos a empezar por este. Como os he dicho, es muy importante encajar bien el destornillador, y hasta que no esté bien encajado, no empezáis a girar, y giráis despacito, sin prisa, pero con firmeza. ¿Veis? Este tornillo es largo. Ahora los ponéis en un sitio donde no podáis perderlos. Estos son más cortos. Como podéis ver, están un poquito en ángulo. Los tornillos de los laterales salen un poquito con ángulo, como el propio ángulo que tiene el ordenador. Ya tenemos quitados los tornillos y procedemos a abrir el Mac. Metéis un poquito la uñita y despacito, sin prisa, levantamos la tapa. Ya estaría. Cuanto menos toquéis, mejor. Bueno, aquí podéis ver los componentes y el que nos interesa es este, que es el disco. Como veis, es muy parecido al de aquí. Y el destornillador es este, como podéis ver, encaja. Pero antes de sacar este disco, vamos a tener preparado este otro, que vamos a desmontarlo. Es con el rojo, el disco externo. Cogéis con firmeza, igual que con el ordenador, y vais desatornillándolos. Voy a ponerlos aquí. Además, ahora lo que vais a tener es un disco de 64 gigas, porque este disco lo voy a pasar aquí. Y vais a tener un disco externo bastante majete. Bueno, aquí está el disco duro que vamos a sustituir. Bien. Vamos a quitar el del Mac. Ponéis el destornillador bien embocado y despacito, sin hacer fuerza, lo sacamos. Este tornillo de Macintosh aquí a la izquierda. Con las pincitas lo levantamos un poquito, como os dije. No tocamos ninguna pista, y recordar que antes nos hemos descargado con algo de metal o hemos tenido puesta la pulsera para no hacer descargas electrostáticas sobre la electrónica de Macintosh. Sacamos con cuidadito el disco. Este es el del Mac, y ahora sacamos el nuestro nuevo. Bueno, es fácil no diferenciarlos porque el nuevo tiene una pegatina que entre bien puesto, intentando no tocar ninguna pista. ¿Habéis visto cómo ha encajado? Vale. Y ahora le ponemos su tornillo.
Por lo visto las prestaciones de este disco son mejores que las del que trae el ordenador, por lo tanto seguramente os va a ir más rápido. Aparte que al tener más memoria, pues también los programas se abren más rápidos y podéis meter más información. Hemos encajado el disco, hemos puesto su tornillo y ahora procedemos a taparlo. Antes voy a terminar de cerrar el disco que tenemos ahora, que es el disco antiguo del Mac, que lo hemos metido en la controladora de la caja externa, y vamos a dejarlo cerrado porque, bueno, ya que estamos, dejamos cerradito, lo ponemos bien. Vale, ya lo tenemos. Ya tenemos un disco USB 3 de 64 GB, bastante majete. Como tenemos los tornillos ordenados, pues vamos a ir haciéndolo. Igual que con el disco, no hay que apretar mucho los tornillos para no pasarlos y intentando que no salte la cabeza del destornillador y estropee el dibujo del dibujo de Thor del tornillo. Los largos los he dejado por el final, siempre encajándolo bien y sin prisa, que quede firme. Bien. A ver, aquí. Ya lo tendríamos. Bueno, ahora llega el momento de encenderlo. Que hay alguien por ahí atrás que está deseando ver que arranca el ordenador. De momento ha hecho su ruidito clásico. Bueno, está arrancando. Bueno, pues como veis ya ha arrancado. Ya hemos terminado el proceso. Así que nada, recordad, es importante saber la fecha a la que pertenece vuestro ordenador, porque dependiendo de eso hay distintos kits y os puede valer o no. Hay cosas que se ven a simple vista, que es el tamaño del disco, pero hay otras cosas que a lo mejor pues tienen que ver con el sistema o con algo del adaptador y bueno, podríamos tener algún problema, pero no es muy difícil. Bueno, hasta otra.